Saludos apreciados amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra nueva lección de escuela sabática. Estamos comenzando un estudio basado en una lección cuyo título son las parábolas. Es prácticamente el cuarto tema de la lección de escuela sabática de este trimestre que nos habla acerca del Evangelio de Marcos. Las parábolas son un tema sumamente importante dentro de la enseñanza de Cristo Jesús. Por eso, para ir a esta introducción general y también el estudio de nuestro primer tópico de esta semana, por favor, acompáñeme en oración. Amado y bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, en este estudio. Danos la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, si vamos a estudiar el tema de las parábolas, tenemos entonces saber qué es una parábola. Pero antes de ir a la definición de parábola, por favor acompáñenme a repasar el versículo para memorizar de esta semana. Digo también, miren lo que oyen, con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Marcos 4, 24 y 25. Ahora sí, vayamos a la definición de parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración de un suceso fingido, basado en o no en hechos reales del que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. Este es el tema que Jesús utilizó principalmente en sus enseñanzas en Marcos 4:34. Sus parábolas generalmente eran extraídas de la vida cotidiana y por lo tanto fáciles de recordar y de aplicar. Cuando los oyentes de Jesús regresaban a sus hogares, compartían lo aprendido con sus familias y amigos. En esta semana estaremos estudiando tres grandes temas acerca de las parábolas. En primer lugar, estudiaremos la razón de ser o el propósito de las parábolas. En segundo lugar, estaremos estudiando una parábola importantísima, la parábola del sembrador, tanto la parábola como su explicación. Luego estaremos estudiando otras parábolas, la lámpara y la medida, de Hechos 4:21 al 25, y el crecimiento y la mostaza. Prepárense, mis hermanos y hermanas. Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de ser de las parábolas? ¿Cuál era la razón? Vamos a ir a Marcos 4:12, que dice, para que viendo, vean y no perciban, y oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La predicación de Jesús, como lo vemos en Marcos capítulo 1, giraba en torno al reino de los cielos. El segundo gran tema de la predicación de Jesús era el reino de los cielos acercado, dado que el primero era el tiempo se ha cumplido, el segundo era el reino de los cielos se ha acercado, y en tercer lugar, arrepiéntanse. Y muchas de sus parábolas fueron dichas para explicar la naturaleza del reino de Dios. Curiosamente, mis amigos y hermanos, lo mismo, el mismo Jesús dio para usar las parábolas, la razón que el mismo Jesús dio para el uso de las parábolas es sorprendente, porque es para que no entiendan, ni se conviertan, ni sean perdonados. Parece esto una contradicción realmente, de acuerdo a Marcos 4:12. Esto no era nada nuevo. Al mandarle a predicar, Dios le dijo al profeta Isaías, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. O sea que ya en el Antiguo Testamento se había dado una profecía en cuanto a esto. Ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Isaías 6:9 al 10. El que tiene hambre de la palabra de Dios oirá la verdad
y se gozará, pero que el que no quiere oír, por más sencilla que la verdad parezca o se presente, se va a negar a entender, se va a negar a cambiar y a alcanzar la salvación. Por lo tanto, el propósito de las parábolas era permitir que ese pensamiento o que esa mente acuosa pudiera tener libertad para investigar más. En la parábola del sembrador, ¿cómo son los diferentes tipos de suelo y qué ocurre con la semilla que cae en ellos? Bueno, los suelos son el suelo con espinas, el suelo con piedras, el suelo junto al camino y el suelo de buena tierra. La palabra de Dios dice en Marcos 4, 1 al 9, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó junto en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando lee las palabras de Jesús en los evangelios, las personas a menudo saltan rápidamente a la interpretación que Jesús da de ellas. Después de todo, ¿no es este el punto principal de las historias? ¿Enseñar alguna verdad espiritual para la vida cristiana? Sí, pero a veces las breves declaraciones, el reino de Dios es como, o el que tiene oídos para oír, oiga. En consecuencia, es bueno aminorar la marcha y simplemente analizar el relato mismo de principio a fin. Hacer esto con la parábola del sembrador aporta una variedad de ideas. La semilla en cada caso cae en 4 clases diferentes de suelo. El suelo junto al pedregal, junto al camino, que tiene espinas, y la buena tierra. En lugar de ser una historia continua, la parábola constituye realmente un conglomerado de realidad de 4 historias que son escenarios contadas hasta el final. La extensión de tiempo para completar la historia se prolonga en cada historia. La semilla, por ejemplo, que cae junto al camino es devorada inmediatamente por las aves. Es decir, cada aspecto de la historia tiene su final. La semilla que cae en pedregales demora algunos días, luego crece y luego el sol lo quema. O sea, cada aspecto de la historia tiene su tiempo, su proceso. La semilla que cae junto al suelo es la que tiene el desarrollo más prolongado, pero en una estación de crecimiento y en armonía con el patrón normal de un cereal, porque Jesús está contando la parábola dentro del contexto de la forma agrícola que el pueblo de Israel manejaba. La parábola parece señalar entonces hacia el costo del discipulado y los riesgos que éste implica, pero también la recompensa resultante de seguir a Jesús. ¿Qué otras lecciones espirituales podemos aprender de la naturaleza? Bueno, los procesos son diferentes para cada quien, es decir, los suelos, también la semilla es la misma, y Dios desea que usted y yo seamos buena semilla en su buen campo. Ojalá que se cumpla el deseo de nuestro Dios y seamos verdaderos discípulos. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra, bendícenos, guíanos, Señor, al poder ser lo que tú deseas para nosotros. Seamos fructíferos en el nombre de Jesús. Amén.